Buenas tardes, una oportunidad más. Vamos a presentar la importancia de los ganchos estándar y a verificar, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, el E060. ¿Qué son los ganchos estándar de anclaje? Los ganchos estándar de anclaje son elementos estructurales utilizados para asegurar la continuidad de barras de refuerzo en una construcción. Estos ganchos se utilizan para unir barras de refuerzo en elementos como columnas, vigas o losas, asegurando que haya una transferencia efectiva de carga entre las barras y evitando su separación bajo cargas de tensión. Ahora, ¿por qué usar ganchos estándar de anclaje? Bueno, los ganchos de anclaje facilitan la unión entre el acero corrugado y el concreto, posibilitando de esa manera una transferencia efectiva de fuerzas entre ambos materiales. De esta manera, el concreto armado cumplirá su rol estructural previsto. Como vemos en esta imagen, tenemos una viga simplemente apoyada y esta viga simplemente apoyada, al estar sometida a cargas, va a someterse a flexión. Y como bien sabemos, en esta parte el concreto va a sufrir tensión. Y es necesario que las barras de refuerzo y el concreto tengan una adherencia adecuada para poder soportar esos esfuerzos que va a actuar sobre ellos, sobre esos elementos. Ahora, ¿requiere adherencia el concreto y el acero? ¿Por qué requiere adherencia? Bueno, muy a menudo se observan elementos estructurales agrietados. Sin embargo, hay muchas razones que pueden llevar a esto, pero frecuentemente se debe a la mala adherencia entre ella, el acero y el concreto. Bueno, en estas circunstancias, el acero de la estructura se desliza en el interior debido a las cargas externas. Al faltar esa adherencia, el acero se va a deslizar por la parte inferior y por consiguiente la fuerza de tracción va a producir las grietas o fisuras como comúnmente las llamamos. Ahora, ¿cómo lograr adherencia? Hay muchas maneras de lograr adherencia. Una de ellas es con la longitud de desarrollo. Es necesario extender la longitud del acero dentro del concreto para garantizar un anclaje adecuado, comúnmente llamado longitud de desarrollo. Este tema de longitud de desarrollo se tratará en otro apartado. Bueno, la otra forma de lograr adherencia se requiere los ganchos estándar, que es tema de estudio. Por eso es necesario poner elementos de sujeción en forma de gancho en ambos extremos del acero corrugado dentro del concreto. Este gancho va a ayudar a la adherencia entre el concreto y el acero. ¿Qué me dice el Reglamento Nacional de Edificaciones respecto a esto? Nos habla en el artículo 7.11 para ganchos con doblez a 180 grados. Me dice que debo considerar para una doblez de 180 grados más una extensión de 4 del diámetro de la varilla longitudinal en este caso, pero no debe ser menor a 65 milímetros, esta distancia que requiero. Aquí presentamos un cuadro para ver qué longitud debe ser como mínimo para asegurar la adherencia entre el concreto y el acero para nuestras barras longitudinales con doblez a 180. Podemos ver, para 3 octavos requerimos mínimamente 65 milímetros. Para 12 milímetros también 65, para media 65. Como bien sabemos, cuando realizamos el cálculo, si resulta ser menor a 65 milímetros, como en este caso nos resulta para diámetros de 3 octavos, asumimos el mínimo, que corresponde a 65 milímetros. Entonces, para barras de 3 octavos hasta 5 octavos, esta doblez
del gancho debe ser mínimamente 65 milímetros. Sin embargo, para barras de 3/4 va a ser de 76 milímetros y para una pulgada de 102 milímetros. Tomando en recomendación estas dimensiones mínimas o esa longitud mínima dada por el Reglamento Nacional de Edificaciones, en este caso el E060, vamos a asegurar una correcta adherencia entre el concreto y el acero. ¿Para qué? Para nuestras barras longitudinales con un doblez de 180 grados. Aquí también podemos observar en el artículo 7.1.2 para barras longitudinales con doblez a 90 grados, nos manda una extensión de 12 veces el diámetro de la varilla que se está usando en ese caso, ¿no? Entonces, aquí tenemos la figura, podemos ver 12 veces el diámetro de la barra en uso. Aquí también podemos presentar algunos valores que se ha obtenido del fuente Aceros Arequipa. Por ejemplo, para aceros de 3/8 nos correspondería 114 milímetros. Para 12 milímetros igual 144, para media 152 y de esa manera tenemos para diferentes barras. Recordemos que es muy importante la adherencia entre el concreto y el acero. De esta manera, nuestro elemento estructural va a cumplir frente a las solicitaciones debido a cargas sísmicas o a cargas de servicio, como bien lo llamamos. Además, en el artículo 7.1.13 nos habla para ganchos de estribos y ganchos de grapas suplementarias. Por ejemplo, para barras de 5/8 y menores a ellos, con doblez de 90 grados, más una extensión de 6 diámetros de la varilla, como se puede mostrar aquí en la figura. Pero estos estribos no son muy comunes en el uso. Más adelante vamos a ver qué tipo de estribos se debe usar para nuestros elementos que están sometidos a sismo. Además, aquí tenemos para barras desde 3/4 a 1 pulgada con doblez de 90 grados. Pero para nuestras edificaciones no es recomendable usar con este tipo de doblez. Ahora, en el artículo 7.1.3, en el apartado C, nos dice para barras de 1 pulgada y menores. En este caso corresponde a nuestro caso. Con doblez de 135 grados, vamos a tener un gancho, una extensión de 6 veces el diámetro de varilla, al extremo libre. A esta configuración nos corresponde usar para nuestros elementos que van a estar sujetos a sismos, como en este caso las columnas y las vigas y otros elementos que podemos tener. Los estribos con doblez a 135 grados. Además, para las grapas suplementarias con doblez a 135 grados, de igual manera, 6 veces el diámetro de la barra, en este caso, del diámetro del estribo, del acero que se está usando para el estribo. Como podemos ver en esta figura, también es necesario que el doblez en esta zona sea a 90 grados. A 90 grados y aquí a 135 grados, para de esa manera cumplir con el requerimiento sísmico de confinamiento que requieren nuestros elementos estructurales. Sin embargo, en el artículo 7.1.4 nos dice, los ganchos de los estribos y grapas suplementarias para elementos con responsabilidad sísmica se definen en el artículo 21.1. En este caso nos corresponde, porque nuestros elementos van a estar sujetos a fuerzas sísmicas. En este caso, lo que podemos resaltar en este tema de ganchos estándar, que nuestros estribos, que un estribo cerrado de diámetro no menor de 8 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que no debemos usar barras de acero corrugado menores a 8 milímetros para nuestros elementos estructurales sujetos a sismo. Bueno, aquí tenemos algunos diámetros. Como podemos ver, los diámetros comerciales que nos da Aceros Arequipa, en este caso, nos tiene barras de 6 milímetros, los cuales no se podrían usar para estribos,
Entonces, el diámetro mínimo que deberíamos usar como estribos para nuestros elementos sometidos a sismo va a ser de 3 octavos. Muchas gracias.